Imagina tener uno de los peores días de tu vida, de aquellos que realmente te dejan a un grito de que tu cabello se vuelva amarillo y tus ojos azules, solo para querer sacar toda tu frustración golpeando un montón de píxeles virtuales y al final toparte con esto. Con la reciente salida de juegos muy buenos de Dragon Ball y bajo una gran nostalgia, me di la oportunidad de volver a probar aquellos videojuegos de la saga que salieron hace muchos años. Sin embargo, me topé con un golpe de realidad al volverlos a experimentar y darme cuenta que no eran lo que recordaba, por lo que me cuestioné, ¿cuál podría llegar a ser el peor juego de todos? En base a mi investigación, encuentro algo curioso que la mayor parte de los creadores de internet no tardan en catalogar al mismo juego como el peor de todos. Sin embargo, y siendo muy sincero, los argumentos que suelen darme resultan bastante flojos, e incluso a veces me terminan dando una sensación de tendencia de internet, donde todos apuntan a lo mismo sin realmente pensar el por qué. Además, según algunas otras páginas de internet, contando todos los títulos y excluyendo algunos lanzamientos de un mismo juego para diferentes consolas, actualmente existen más de 140 entregas categorizadas como videojuegos de Dragon Ball, por lo que me pregunto, ¿cuál podríamos decir que es el criterio perfecto para escoger a uno de estos como el peor juego de todos? Pues si nos vamos por única simplicidad y gráficos, no cabría ni la más mínima duda de que ejemplares como Dragon Ball Z, el contraataque de Pilaf, o Dragon Ball, el enfrentamiento de Goku, serían los primeros en tomar el lugar como el peor juego de todos. Pero, ¿esto sería justo? Es decir, este par de juegos salieron en el año 1986, en portátiles que dudo y apenas tengan la potencia para arrancar Doom. Así que compararlos con consolas que están a pasos de simular los poros de la piel de una persona se me hace algo injusto. Además, en cuanto a temporalidad se refiere, yo sé que podríamos argumentar que para el año de salida de estos juegos ya podíamos presenciar alternativas en la NES. Sin embargo, si consideramos que para finales de los 86 apenas si llevaban en publicación los primeros 48 capítulos del manga que abarcan hasta la pelea del maestro Roshi y Goku, pedir que en ese tiempo se creara un juego decente con un gran presupuesto sería como exigir que actualmente se lanzara un AAA basado en un anime recién salido de temporada. Además, creo que es importante recalcar que Dragon Ball, al ser un manga donde el 99% de la historia se concentra en peleas, tomar en cuenta cualquier juego que se aleje de esta dinámica sería simplemente ridículo, puesto que de no poner esta limitación, obviamente tendría que escoger como el peor juego de la franquicia a ejemplares como el juego de cartas coleccionables para la Game Boy, el diseñador de anime versión Dragon Ball para el Apple Pippin o cualquier juego de internet creado en Flash de vestir a un personaje de la serie. También está la combinación de tiempo, tipo, potencia y propósito. Traten de decir eso muy rápido. Pues ahí abarcaría directamente a todos los juegos lanzados para el celular, pues si bien empezaron a salir en el 2013 en adelante y por lo tanto presentan muy buenos gráficos, una buena referencia de serie y bastante potencia para cualquier juego, a mi punto de vista únicamente funcionan con la motivación de sacar dinero a los consumidores por medio de microtransacciones basadas en lootbox, más que buscar una experiencia de juego completa que refleje las peleas de la serie. Y tristemente aquí no han terminado las reglas, pues hay otra cosa a considerar, como es el hecho de que los personajes propios de Dragon Ball han hecho apariciones en muchísimos juegos junto a otros animes, sobre todo con los más famosos como Naruto y One Piece. Sin embargo, si tomara como válido el hecho de que un personaje de la serie aparece en un juego como motivo para catalogarlo como un juego de Dragon Ball, tendría que incluir en la lista videojuegos como Fortnite, por lo que de forma arbitraria excluiré juegos que no sean propios y únicos de la franquicia. Y por último, llega un punto de inflexión donde tenemos que considerar el regionalismo de los juegos, pues hay algunos que únicamente salieron en alguna zona específica del mundo, siendo esta limitación primordialmente enfocada al interior de Japón. Pero siento que descartar un juego por la simple localización geográfica del mismo realmente no es justo, puesto que actualmente con la libertad de emuladores y consolas disponibles, negarse a experimentar un videojuego por este motivo más bien es una cuestión egocéntrica más que una limitación real. Y así, resumiendo toda esta introducción, los criterios de exclusión serían: ejemplares con salida demasiado precoz con respecto a la emisión y la fama de la serie original, juegos que se encuentren muy limitados en cuanto a potencia de hardware, videojuegos que se alejen de la temática de peleas físicas,
Y por último, juegos que no sean propios y exclusivos de la franquicia. Y ahora sí, hora de ser el abogado del diablo. Comencemos. Primero que nada, y por orden, tendría que hablar de Dragon Ball Ultimate Battle 22, el peor juego de la saga según algunos youtubers y páginas de opinión como Metacritic. Este videojuego debutó en Japón en el año 1995, durante el estreno de los episodios que abarcan el enfrentamiento entre Super Bellito contra Super Buu. Además, se localizó en una época de cambio en cuanto a videojuegos se refiere, pues pasó de los 16 bits presentes hasta ese momento en la saga a la que pertenece, es decir, Dragon Ball Butoden, a los 32 bits en consolas como PlayStation y de última instancia en la Sega Saturno. Pero bueno, de eso hablaré un poquito más adelante. Aunque no lo pareciera, mejoró un montón la apariencia vista en los juegos de Dragon Ball hasta la fecha, pues el aspecto de los personajes era cada vez más similar al del anime. Ya no eran un montón de pixel arts, se percibían como un pedazo de tu anime favorito a pequeña escala, que a la vez podías controlar a voluntad. Las voces empezaban a sonar idénticas a las de la serie de televisión, por lo menos en el idioma japonés. Los movimientos en el escenario le daban un poco más de vida al juego, y los guerreros Z se movían de forma muy fluida. Durante las peleas podías volar por el aire incluso si tu oponente se quedaba en el piso, pues se optaba por un sistema de escalado algo raro, pero que cumplía con la ilusión de distancia entre el cielo y la tierra. Esto permitía una dinámica donde se apreciaban detalles tan pequeños pero significativos como la caída del cielo a la tierra y un daño adicional por ello, sin mencionar que en su momento, el solo hecho de tener 22 personajes jugables era suficiente como para presumirlo en su propio título de juego, por no hablar que cada uno de estos individuos tenía un moveset completamente único. Y yo sé que para muchos esto no significa nada, pero si hacemos una comparativa con los juegos actuales, como Dragon Ball FighterZ y sus 24 personajes jugables al momento de lanzamiento, podemos entender el gran avance que era para los videojuegos de los años 90. Sin embargo, debo admitir que obviamente no todo fue mejoras. Uno de los defectos más grandes de este juego, aparte de sus infumables tiempos de carga, fue su inexistente modo historia, pues dentro del menú principal solo se te ofrecía un modo de combate, ya sea contra un segundo jugador o directamente contra la CPU. Aún así, la desarrolladora Toast hizo lo posible para compensarlo con un modo de torneo, además de un modo de mejora de personajes que trataba de exprimir las nuevas capacidades de la tarjeta de memoria extraíble de la PlayStation. Muchas personas miran con un inmensurable desprecio a este videojuego, pero en el punto de vista de este creador de contenido, las críticas están bastante infundadas. Ciertamente, aunque hablamos de un desastre en cuanto a mecánicas se refiere, el juego no paraba de lanzar novedades y guiños a los fanáticos, como el hecho de que el opening estaba animado al estilo original de la serie, o por ejemplo, la particularidad de que si escogías dos personajes que interactuaban de forma crítica dentro de la historia original, se mostraba un pequeño cortometraje al empezar la batalla. Mecánica que, por cierto, sigue siendo usada actualmente, pero cabe destacar que empezó desde ese entonces. Y por último, cabe mencionar que uno de los detalles más grandes e importantes se encontraba escondido. Y es que si presionabas las teclas arriba, triángulo, abajo, X, izquierda, L1, derecha, R1, de pronto iniciaba una cinemática completamente diferente a la introducción, donde se mostraba a Goku de niño, Roshi, Mr. Satan, Goku Super Saiyajin 3 y Gogeta, los cuales por cierto se volvían completamente disponibles para jugar, aumentando la ya increíble cantidad de 22 personajes a 27. O bueno, quizás 28 si tomas en cuenta que como otro easter egg, si seleccionabas a los dos Gokus pequeños para pelear, al terminar la batalla el perdedor se transformaba revelando ser Oolong. Definitivamente tachar este juego como el peor de todos se me hace una exageración, sobre todo si tomamos en consideración a su gemelo de la saga Saturno, Dragon Ball Z Shin Butoden, el cual explicaba su cambio de título de inglés a japonés no solo por tratarse de una consola completamente diferente, sino también porque fue únicamente lanzado en el país nipón. Sin embargo, lo llamo gemelo porque portaba exactamente la misma jugabilidad esencial, la misma música, los mismos gráficos e incluso las mismas escenas del opening, pero organizadas de forma un poquito diferente. Sin embargo, esta versión se deshizo de las modificaciones pensadas para las virtudes de la tarjeta de memoria de la PlayStation. A su vez, incorporó el modo de juego a distancia mediante una pantalla dividida móvil.
y así dio oportunidad de devolver mecánicas como ataques especiales y escenarios de distinto tamaño. Básicamente, si lo traslocamos a la actualidad, el cambio de consola fue el equivalente al lanzamiento de un parche descargable, el cual mejoraba la experiencia de juego de forma sustancial. Así que finalmente, y una vez explicado todo esto, por los cambios que representaron, libero completamente a estos dos títulos de la categoría de peor juego de Dragon Ball de la historia. Y así, pasamos a otro de los títulos más despreciados de la franquicia, Dragon Ball Final Bout. Ubicándonos en tiempo, este videojuego debutó en Japón en el año 1997, de forma simultánea al apogeo de Dragon Ball GT, mientras se estrenaba en televisión los episodios correspondientes al enfrentamiento entre Goku y los dragones de 4 y 3 estrellas. Para variar, este juego análogamente fue publicado por Bandai, pero tiene la peculiaridad que también fue desarrollado de forma exclusiva por la misma compañía antes de que se uniera a Namco. Es de hacerse notar que la compañía, incluso habiendo incursionado en los juegos de pelea de 32 bits, no resistiera la oportunidad de empujar aún más los límites de las nuevas consolas de la época, pues al igual que con Ultimate Battle 22, Final Bout desafió los estándares a los que los fans estaban acostumbrados, y realizó el enorme progreso de ser el primer juego de Dragon Ball en ser renderizado completamente en el 3D. Así, pasamos de los sumamente estéticos gráficos de dibujo animado a unos desconcertantes polígonos en movimiento, que si bien carecían de ese atractivo semejante al anime, aportaban una experiencia completamente nueva de juego en cuanto a la serie de juegos se refiere. Sin embargo, al igual que los juegos anteriores, se introdujo un opening que mantenía su diseño basado en el anime, pero con el rasgo distintivo de que contaba con un diseño completamente dibujado a diferencia de anteriores entregas, con fondos que bien podrían haberse usado en la serie original, con una banda sonora que incluía la excepcional voz de Hironobu Kageyama, actual cantante de la banda Jam Project. Al igual que en anteriores entregas, incorporaba un modo de historia, uno de pelea contra la CPU, contra un segundo jugador, un modo torneo y un modo de mejora de personajes. Además de su novedoso diseño, como mencioné, tenía la peculiaridad de que incorporaba personajes recién presentados en la televisión, como Goku en Super Saiyajin 4, sin importar que su lanzamiento fuera simultáneo a la producción de la serie. Nuevamente, poniéndonos en equivalencia, es como decir que hace unos años, de forma paralela a la producción de Dragon Ball Super, se hubieran lanzado Dragon Ball FighterZ, sin modificar a sus 24 personajes iniciales que incluían, por ejemplo, a Goku Black. Y para quien lo pregunta, el citado juego salió en el mercado en el 26 de enero del 2018, mientras que la primera aparición de Goku Black fue emitida al aire el 12 de junio del 2016, más de 2 años después. Con la inclusión de los nuevos guerreros, la lista de personajes jugables era de 17, y si contabas al no jugable jefe final Baby, la lista subía a 18. Y de nuevo, cabe preguntar, ¿era todo color de rosa respecto al videojuego? Como podrías esperar, obviamente la respuesta es no. En general, gracias a la incorporación de polígonos, todos los luchadores eran toscos y lentos, y los hitboxes estaban tan mal calibrados que las zonas de impacto se sentían casi aleatorias. Esto en momentos donde en el mercado ya existían juegos como Tekken 3 o Mortal Kombat. Decir que la cámara era muy mala, cuanto menos es ser generoso. Se centraba en el personaje haciendo un ataque especial o en el jugador que era lanzado por un golpe, olvidando completamente al jugador contrario. Su jefe final, aunque novedoso, era tan grande que ni siquiera la propia pantalla lo podía abarcar. Sin embargo, por las innovaciones que ya mencioné y por el simple hecho de que este juego fue el primer juego de Dragon Ball realmente globalizado debido a la apenas creciente fama en occidente de la serie, realmente no me puedo aventurar a escogerlo como el peor juego de la franquicia. Antes de continuar, tengo que hacer un pequeño apartado, puesto que al principio del video mencioné que no incluiría a juegos que no fuesen lanzados en plataformas de decente potencia, pero hay un área gris que tengo que cubrir con otro de los juegos más odiados hasta la fecha, el infame Dragon Ball Taiketsu, lanzado para la Game Boy Advance en el año 2003, una considerada cantidad de tiempo después de lo que parecía ser el final de Dragon Ball. Contando con una decente lista de 15 personajes, el título nos ofrece una tienda para desbloquear características internas del juego a medida que ganamos puntos, así como el modo multijugador y de un solo jugador. Este último con 4 submodos clásicos y uno desbloqueable, es decir,
el modo torneo, resistencia, desafío de tiempo, entrenamiento y resistencia 2X. El primero nos ofrece 11 combates contra la CPU, el segundo se basa en durar tantos combates como sea posible con una sola barra de vida que no se recupera. El tercero es igual que el modo torneo, pero con límite de tiempo. El cuarto se explica por sí mismo. Y el quinto, el modo resistencia 2X, siendo el único modo desbloqueable, básicamente funciona alterando la forma en la que se puntúan los combates en el modo de resistencia original. No me aventuraría mucho a hablar del contexto del juego, ya que su lanzamiento fue sumamente apresurado, pues la compañía encargada de su creación ya tenía agendado el lanzamiento de una secuela de otro famoso juego de Dragon Ball en ese momento, Dragon Ball, el legado de Goku. Sin embargo, este último se trataba de un juego de aventura al estilo RPG, pero con la codicia en la mente y el éxito de juegos de pelea en las consolas de sobremesa, se apresuraron a lanzar este juego. Por lo tanto, tenemos un resultado de unos gráficos no muy buenos, un apartado sonoro correcto, con una inexistente variedad de movimientos entre los personajes. Sin embargo, aún así tenemos novedades relativamente funcionales dentro de los juegos de Dragon Ball de pelea de consolas portátiles, como lo son los numerosos modos de juego, la implementación de pequeños cambios como una barra de bloqueo y una estética 2.5D en una consola que hasta en sus últimos momentos se limitó al 2D. Por lo tanto, y primordialmente porque se trata de un juego diseñado para una consola portátil, no lo categorizaría como el peor juego de todos, aunque para ser sinceros, está muy cerca. Y de este otro adefesio ni hablamos. La jugabilidad es semidecente, sobre todo para un portátil, pero incluirlo dentro de los juegos de Dragon Ball es como incluir la película de donde proviene a la serie nada más porque comparte el mismo nombre. De aquí pasamos a otro de los contendientes más fuertes a ser el peor juego de Dragon Ball, el único e inigualable Dragon Ball Sagas. Este juego fue lanzado en el año 2005, un lustro después del estreno de Dragon Ball GT en Latinoamérica, y también se estrenó en la vanguardista sexta generación de consolas, por lo que podemos asumir que para ese momento las limitaciones en cuanto a fama y hardware se veían cada vez más reducidas. Prueba de ello es que en ese entonces ya encontrábamos disponibles en el mercado toda la trilogía de Dragon Ball Budokai. De hecho, me atrevo a asumir que fue por esta exitosa triada de videojuegos que las personas de Avalanche Software decidieron separarse un poco de la fórmula clásica de videojuegos de peleas y se acercaron a otra que en ese momento estaba siendo bastante bien recibida, los beat'em ups. El atractivo principal, y casi que el único, es el modo historia, que como el título menciona, se divide en sagas. Estas, a su vez, se fraccionan en niveles, donde todo se resume en recolectar objetos especiales como las Dragon Balls, enfrentarte a minions y por último pelear con un jefe final. Así también, como todo beat'em up, encontramos mecánicas como las cápsulas para recuperar vida o ki, esferas para comprar habilidades y semillas del ermitaño que funcionan como vidas. En general, es un modo de juego sencillo en funcionamiento. Sin embargo, el problema es que la historia es más bien escasa, pues como mencioné, a pesar de ser lanzado en una época donde ya habían concluido la serie entera, el juego nos ofrece únicamente la historia comprendida entre el arco de Raditz y el de Cell, y de forma inherente a ello nos deja con una lista muy pequeña de personajes que si bien tienen transformaciones y ropas diferentes, mantienen mayoritariamente la misma lista de movimientos a excepción de sus habilidades finales. El equipo detrás de la avalancha de software, al ver este enorme problema y como intento de solucionar esta carencia de contenido, implementó la posibilidad de rejugar cualquier nivel con el personaje que deseases, sin importar si era coherente con la historia original, siempre y cuando hubieses completado todo el juego principal. Y también incluyó la posibilidad de completar el juego acompañado por un segundo jugador. Sin embargo, este último modo de juego contiene una mecánica que llamó mucho mi atención, pues en lo personal no la he visto en ningún otro juego hasta la fecha, y es que si bien las peleas contra múltiples enemigos se llevan a cabo con dos jugadores distintos jugando de forma simultánea, al llegar a la fase final, los dos jugadores juegan por turnos con el mismo personaje. Esto es básicamente una equivalencia a pasarse el control de un lado a otro, pero de forma completamente automatizada. Pero bueno, aquí hago la pregunta básica. Con tantos defectos ya mencionados, ¿qué carta podríamos otorgarle a su favor para evitar que se lleve el título del peor juego? Pues seré sincero, hay pocas, pero al final de todo, existen. Para empezar, el juego nos desarrolla un muy pequeño arco en la saga Yadorat, justo antes de que Goku vuelva a la Tierra de pelear con Freezer. Hasta hace unos pocos años y antes de la llegada de Dragon Ball Super, pocos sabíamos de esta civilización responsable de enseñarle a Goku una de sus más emblemáticas habilidades, la teletransportación.
así que podría apostar que cualquier fanático acérrimo de la franquicia podría agradecer cualquier expansión del lore original. Por otro lado, podemos argumentar que fue el primer juego creado por una desarrolladora no perteneciente a Japón, además de unirse a un género de videojuegos poco explotado por la franquicia. ¿Esto es suficiente para eximir al juego de toda culpa y nombrarlo como bueno? Obviamente no. Sin embargo, creo que, al mismo tiempo, llamarlo el peor de la serie también terminaría siendo una exageración. Casi finalizando, nos topamos con un juego bastante inusual, pero que necesariamente tengo que incluir en este video, pues en mi breve investigación lo he encontrado repetido hasta el hartazgo tanto en tops como en artículos que aseguran que es directamente el peor juego de todos. Me refiero a Dragon Ball Ultimate Cinematics. Digo, Dragon Ball Ultimate Simon dice. Bueno ya, Dragon Ball Ultimate Tenkaichi, lanzado en octubre del 2011. Aquí nos encontramos con el primer juego en esta lista en ser desarrollado para la séptima generación de consolas. Este se encontraba en una situación muy peculiar en el tiempo, ya que si modificamos el enfoque que he llevado hasta ahorita, nos damos cuenta que esta entrega se encontró mucho más cerca del inesperado estreno de Dragon Ball Super que del final original de la serie en GT. Y quizás por esta ya larga distancia entre el tiempo y por la capacidad de las consolas donde se lanzó, fue que la desarrolladora Spike decidió abarcar la mayor cantidad de historia posible, empezando desde la historia de Bardock para después saltarse toda la serie de Dragon Ball original y continuar desde la llegada de Raditz hasta la batalla final de GT, entre Gogeta Super Saiyajin 4 y Omega Shenron. El juego fue un intento algo peculiar de reinventar lo que se había presentado hasta la época en cuanto a juegos de Dragon Ball se refiere, pues incluía características muy diversas vistas en otros juegos, como lo son un mapa explorable en tercera persona o por ejemplo las escenas de la historia principal divididas en remakes completamente redibujados del anime, o en otras generadas con el propio motor gráfico del juego. Entrando un poco más en materia, la mecánica de pelea presentaba muchísimos cambios, pues la interfaz se mostraba con numerosas alteraciones, como lo son, por ejemplo, un nuevo indicador de espíritu para realizar superataques y ataques definitivos, un medidor de ki, útil para acciones defensivas o transformaciones, y por último un medidor de salud, que esta vez se expresaba de forma numérica. Asimismo, los combates se dividían en dos modos de visualización bien diferenciados, la fase de contacto y la fase de distancia, o explicados de forma más ilustrativa, en la fase de lanzar ki o la fase de golpes y patadas. No explicaré mucho el cómo funcionaban las peleas dentro de estas divisiones, pues básicamente se resume en que tenías que priorizar algún medidor según tu suerte, pues como atacante tenías que escoger un botón, y como defensor tratar de adivinar cuál era ese botón para evitar que la ráfaga de golpes a tu cara continuara en una cinemática posterior. Con esta forma de desarrollar su jugabilidad, el recuento de 44 personajes jugables, o 62 si considera las transformaciones como personajes diferentes, se sentía como algo mucho menor, pues como hemos visto en los juegos lanzados hace más de una década, todos los guerreros se controlaban de una forma idéntica, a excepción de sus habilidades finales. Con estas claras deficiencias, sería casi imposible catalogarlo como un juego de pelea, si no fuera por una seminueva mecánica de jefes finales, que se acercaba más a la clásica idea de un beat'em up, donde aparte de machacar un botón de golpe una y otra vez, tenías que estar listo para reaccionar a múltiples Quick Time Events. Y entonces, si es capaz de entrar en este análisis, pero se caracteriza por tener una de las mecánicas de juego más insípidas, ¿por qué no se queda con el título del peor juego? Pues por una pequeña innovación que a su vez lo salvó de ser un desastre por completo, y es la opción de creación de personajes. Esta modalidad, aunque sumamente rudimentaria, dio un giro completamente nuevo al cómo se percibían los juegos de la franquicia hasta ese momento, pues simplemente habíamos estado limitados a la misma historia que ya habíamos presenciado una y otra vez. Y ahora nos daba la oportunidad de crear a un Saiyajin con la apariencia a nuestro antojo, el cual se había envuelto en una historia paralela, pero compartía a algunos de los personajes principales de la serie. Este modo de juego, aunado a la muy agradable estética para la época de lanzamiento, es lo que para mí salva al originalmente llamado Dragon Ball Proyecto de Juego año 2011 de quedar como el peor título de la franquicia. Y finalmente, después de tantos minutos de defender a tan malos juegos, llega para mí el peor juego de Dragon Ball hasta la fecha. Y este es no más que Dragon Ball para Kinect.
¿Qué? Ya sé. Hora de mi explicación. Tengan un poco de paciencia. Lanzado en el año del fin del mundo, Dragon Ball Kinect llegó como la sexta propuesta de títulos completamente nuevos de la séptima generación de consolas. ¿Y qué puedo decir? ¡Que fue una tremenda basura! Tenemos todos y cada uno de los defectos anteriores sin ninguno de los aciertos. Encontramos a la desarrolladora del título con más personajes de toda la franquicia subiéndose al tren de explotar una tecnología subdesarrollada por el simple hecho de generar dinero. Pero en fin, entrando en materia, este título nos presentó únicamente dos modos de juego: la historia principal y el modo de puntuaje. Sí, así como lo escuchan. Tratándose de un juego de luchas donde naturalmente se necesitan dos individuos para pelear, al momento de lanzamiento no contenía ni un mísero modo de multijugador en pantalla dividida. Presente desde los años 90 en consolas que apenas y podían procesar unos cuantos polígonos, y que incluso años después se podían encontrar en consolas portátiles como la Game Boy con la ayuda de un simple cable. O ya siquiera, jugando la carta de dificultad de procesamiento en una consola, tampoco nos dio un multijugador en línea. Nada, al publicarse te encontrabas con el pésimo IA en un único modo de historia. Y hablando de este modo, más de una década después del final de la serie original, los creadores de esta enajenación no decidieron agregar más allá de los 4 arcos clásicos de todos los juegos. Así es, únicamente la saga Saiyajin, la saga de Freezer, la saga de Cell y la de Buu. No se incluyeron a ninguno de los personajes de Dragon Ball ni de Dragon Ball GT. Esto siendo que el juego fue una entrega sucesora a títulos como Dragon Ball Raging Blast, que si bien tampoco entraba en los arcos mencionados, por lo menos incluía personajes claramente olvidados por el público, estos pertenecientes a la serie de películas emitidas en los años anteriores, como Bojack, Cooler o Janemba. En cuanto a jugabilidad, la mecánica completa resultó casi tan inapetente como la del Ultimate Tenkaichi, pues se podía resumir en lanzar puñetazos y patadas al aire como un enajenado mental con la esperanza de que acertaran si el enemigo se encontraba cerca, y simplemente agitar las manos en el aire una y otra vez con la ilusión de lanzar un ki en caso de que el enemigo estuviese suficientemente lejos, eso sí, con la necesidad de realizar algún que otro movimiento de esquive para cierto tiempo, y otro movimiento para cargar ki con el deseo de poder realizar un ataque especial. Movimiento, el cual, al igual que la mayor parte de todas las entregas mencionadas, fue el único movimiento distintivo real entre los personajes, y aún así, estos movimientos diferenciadores serían mayoritariamente un plus para el juego, si no fuera porque la configuración de reconocimiento para realizarlos sobrepasó los límites de lo que el Kinect podía ofrecer. Pedir que la consola captase tus movimientos de forma precisa era como pedir que Krillin no muriese a cada 3 minutos de la serie. Y para aquellos que creen que el Xbox es el primero en incursionar en el modo de jugador basado en sensores de movimiento, les presento los dispositivos Let's TV Play, los cuales funcionaban al purísimo estilo de la Wii con un sensor de movimiento a base de reconocimiento posicional. Y hablando de la consola de Nintendo, adivinen quién lanzó ports de entregas anteriores de la franquicia adaptadas a las tecnologías ya mencionadas. En serio, esto lo omitiría con gusto si no fuera porque su novedosa idea principal directamente no funcionó. Además, el juego pecó de soberbia, con el cáncer inherente de la séptima generación, también conocido como contenido descargable o exclusivo, pues algunos de los movimientos de los personajes eran únicamente desbloqueables por medio de códigos QR, cuyo acceso estaba restringido a personas que hicieran reservas del juego o atendieran a reuniones de prensa relacionadas con el mismo. Es que, de forma concreta, este juego tuvo mayoritariamente carencias, y las pocas virtudes que intentaba alcanzar no funcionaron. No es como el Ultimate Tenkaichi donde todos los modos de juego funcionan, pero es sumamente aburrido. No es como el Sagas, donde una nueva desarrolladora incursionó en un territorio completamente nuevo y aportó un mínimo detalle a la serie. Y antes que alguien me pueda llegar a mencionar lo contrario, el videojuego sí incluía de regalo el cortometraje conocido como el episodio de Bardock. Sin embargo, lamento informarles que no fue una exclusiva de este título, y ni siquiera un estreno, pues ese mismo cortometraje fue presentado un año antes del lanzamiento del juego en Japón, por lo que directamente no
no aumentaba el lore original del juego. Continuando con sus defectos, el videojuego no logró lo que Taiketsu, que se enfrentó a un hardware muy limitado, y aún así logró entregar una experiencia de juego cuanto menos decente. Vamos, ni siquiera llegó al nivel de Final Bout o Ultimate Battle 22, que incursionaron en un territorio gráfico completamente nuevo, pues de hecho, la apariencia del juego incluso me podría parecer peor que la de Ultimate Tenkaichi. Y lo peor de todo es que, a mi parecer, jugó con una de las ilusiones más grandes que los niños podían llegar a tener al ver la serie. Falló en hacernos sentir el cómo al mover las manos al igual que Goku, nosotros también podríamos hacer un Kamehameha aunque fuese por medio de una pantalla. No logró aterrizar la idea de un niño pequeño enfrentándose al aire, imaginando cómo bloquea y devuelve los golpes de su adversario favorito. Para mí, este juego fue la representación directa de apuntar más alto que el planeta de los supremos Kaiosama y terminar más bajo que el reino demoníaco. Nos vemos a la próxima. Dime qué opinas en la caja de comentarios o déjame tu opinión en cualquiera de mis redes sociales. Gracias.